Extendiste tu mano y me salvaste cuando no había esperanza para mí, cuando mi vida se encontraba vacía, esclavizada al pecado, llegando tú a pagar con tu sangre mi libertad. Condenaba a la gente por mis errores y no había nada a mi favor, y me dijiste que te siguiera, no había piedra en tu mano, y que confiar en tus pensamientos que iban más allá. Remendaste mis heridas con amor, la alegría renació, de nuevo el sol brilló. Por eso hoy quiero cantar, quiero decirte que tus pensamientos se hacen realidad en mí, y que tu plan se va perfeccionando en mi vivir. Volví a nacer, y el dolor que un día embargó todo mi ser quedó en el ayer. Me aferré con fe y sin soltarme, te entregué total mi corazón, y arrepentido le di la espalda a mi vida pasada. Me abrazaste como a tu hijo, sentí tu perdón. Remendaste mis heridas con amor, la alegría renació, de nuevo el sol brilló. Por eso hoy quiero cantar, quiero decirte que tus pensamientos se hacen realidad en mí, y que tu plan se va perfeccionando en mi vivir. Volví a nacer, y el dolor que un día embargó todo mi ser quedó en el ayer. Tus pensamientos se hacen realidad en mí, y que tu plan se va perfeccionando en mi vivir. Volví a nacer, y el dolor que un día embargó todo mi ser quedó en el ayer. Dios les bendiga. Estamos haciendo nuestra primera transmisión en vivo desde aquí, desde la plaza que está a un lado de el Tecnológico, la colonia Tecnológico, y estamos justo en el monumento a Hidalgo, uno de nuestros héroes de la independencia, y es justamente de la independencia y libertad de lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. A través de la Escritura, nosotros encontramos un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8,
que dice de la siguiente manera: le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Y la pregunta que surge de estos versículos es: ¿somos verdaderamente libres? Porque ese es el propósito de Dios para ti. Ese es el propósito de Dios para mí. Que seamos verdaderamente libres en Él. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias por esta hermosa tarde que nos das. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú has sido con nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y en este mes en que recordamos, bendito Dios, la libertad que muchos hombres, Padre, se esforzaron por darnos, entregaron sus vidas para que nuestro país fuese independiente y libre. Padre, que nosotros lo podamos aplicar a través de tu palabra, en las palabras de Jesús. Solamente cuando el Hijo nos da libertad, somos verdaderamente libres. Nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo aquí trata un tema muy importante con quienes los escuchan: la esclavitud y la libertad. Aquellos que se acercan con él le argumentan que ellos son hijos de Abraham y le dicen algo muy interesante. Dice: nunca hemos sido esclavos de nadie. Si alguien conocía la esclavitud, era el pueblo de Israel. Dios le dio una promesa a Abraham que de él iba a ser un pueblo y una nación muy grande. Y le dijo a Abraham que su pueblo iba a estar 400 años esclavo. Y que después de 400 años, él los iba a sacar de la tierra en la cual los iban a esclavizar. Y aquel pueblo que los esclavizó, los iba a juzgar él. Y Dios cumplió esta palabra. El pueblo de Israel fue cautivo por 430 años aproximadamente en la tierra de Egipto. Y por mano de Moisés, Dios les dio libertad de aquel lugar. Después, también el pueblo de Israel pasó 70 años en Babilonia. Nabucodonosor llegó a Jerusalén, la sitió y los llevó esclavos a Babilonia. 70 años. Dios también les había anticipado que por 70 años ellos iban a ser esclavos en ese lugar. Y después de 70 años, Dios los sacó de aquel lugar. Si ustedes leen en la Escritura, el libro de los Jueces, se van a dar cuenta que también por muchos años, por todo el periodo del tiempo de los jueces, el pueblo de Israel sufrió en cierta manera de esclavitud. En especial los filisteos asediaban constantemente al pueblo de Israel, los saqueaban, los robaban, y esa era la manera en que ellos estaban viviendo. Cuando Jesucristo aparece en escena, ya llevando a cabo su ministerio, nos damos cuenta que quien oprimía al pueblo de Israel eran los romanos. Los romanos estaban de alguna manera señoreando sobre Jerusalén, sobre la ciudad de Dios. Y ellos dicen todavía a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Cuando ellos en ese momento, justo en ese momento, estaban padeciendo esclavitud. Porque los romanos eran los que gobernaban todo ese lugar. De hecho, el templo que ellos tenían allí en Jerusalén, un rey pagano, un emperador pagano lo había construido. De esta manera vivían. Pero cuando Jesucristo inicia su ministerio, el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús toma los rollos del Antiguo Testamento, dice que uno de los propósitos de su ministerio es que Él venía para hacerlos verdaderamente libres. Porque ese era el propósito de Dios para sus vidas. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Y aquí nosotros encontramos cuando menos tres cosas
que nosotros podemos aplicar respecto a nuestra libertad. Primero, la esclavitud no hace feliz a nadie. La esclavitud trae tristeza, trae desgracia, trae escasez, trae todo lo malo que pudiéramos imaginar sobre nuestra vida. El pueblo de Israel, en su experiencia, ellos eran esclavos de los egipcios y los ponían a hacer ladrillos para sus construcciones. De esa manera se vive la esclavitud. Nosotros, como pueblo mexicano, también vivimos un periodo muy largo de esclavitud. Pero hubo un momento, en 1810, el 16 de septiembre, donde un hombre, justamente es el motivo de estar aquí, en este lugar, en este monumento que se hizo en memoria de ese hombre llamado Miguel Hidalgo, un cura, se levantó junto con otros para declarar la independencia sobre el virreinato de España. Esto fue lo que ellos hicieron. Ellos se levantaron porque ya no soportaban la manera de vivir, no soportaban la manera de ver el pueblo cómo estaba en pobreza, estaba en decadencia, cómo se aprovechaban en todos sentidos de ellos, cómo los saqueaban, cómo saqueaban sus bienes, cómo robaban todo lo que tenían. Y ellos se levantaron para irse en contra de los españoles. Lograron su objetivo. ¿Por qué? Porque la esclavitud no es agradable para nadie. No es posible soportar tanto tiempo. Llega un momento en que la gente se rebela. Esto es algo que vemos a través de la historia en diferentes países. Pero aquí Jesús nos habla de una esclavitud todavía más grave, la esclavitud del pecado. Por eso es la pregunta y por eso el título de esta predicación: ¿somos verdaderamente libres? Jesucristo dice aquí en estos pasajes que leí al principio que el que comete pecado es esclavo del pecado. El apóstol Pablo habla también al respecto, diciendo que cuando alguien se somete a alguien se vuelve esclavo de éste. Esta es la realidad que nosotros a veces vivimos. De una manera más práctica, nosotros podemos ver cómo esto es una realidad, cómo la palabra de Dios se cumple cuando nosotros leemos que el pecado puede volvernos esclavos. El que tiene algún vicio en su vida es esclavo de ese vicio, sea del cigarro, sea de la marihuana, sea del alcohol, de cualquier tipo de vicio, te vuelves esclavo de ese vicio. Si te vuelves esclavo de tus ojos por lo que ves en tu computadora, porque ves con deseo lo que tu prójimo tiene, o porque, como dicen los mandamientos, ves con deseo a la mujer de tu prójimo, te vuelves esclavo de tus propios deseos. Cuando tú te vuelves materialista y lo más importante es todo lo que tú puedes adquirir, todos los bienes que puedes adquirir, te vuelves esclavo de esos deseos, te puedes volver esclavo del dinero, pensando en que acumulando dinero es el bienestar para ti. De muchas cosas podemos volvernos esclavos. Cuando te vuelves esclavo de tu lengua, cuando criticas a tu prójimo, cuando de tu boca solamente salen palabras vanas o maldicientes, te vuelves esclavo de tu boca o de tu lengua, y esto no es agradable, esto no es bueno, esto no trae bien para nadie. La consecuencia de eso es trágica al final para nosotros, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros nos volvemos esclavos del pecado, cualquiera que éste sea, entonces el final es exactamente el mismo, es la muerte. Vivimos atados. Es cierto, a lo mejor no tenemos cadenas en nuestras muñecas o en nuestros tobillos, o quizás no estamos detrás de una reja, pero quizás estamos atados al clic de nuestra computadora, quizás estamos atados a nuestra vista, a nuestra lengua, a nuestros deseos, a nuestra ambición. Cualquier tipo de pecado
que viene sobre nuestra vida, nos volvemos esclavos de este. Eso es lo primero que Jesucristo les dice aquí. Si eres esclavo del pecado, aunque puedas circular libremente por las calles de tu ciudad, aunque puedas salir libremente de tu casa y tengas un trabajo, el cual se vuelve el medio de tu sustento, que puedas ir con libertad a tu escuela o a donde quiera que tú lo desees, pero eres esclavo del pecado, entonces déjame decirte, no eres verdaderamente libre. No lo eres. Pero esto nos lleva a una segunda cosa. La segunda cosa ya es más importante porque la podemos aplicar a nuestra vida. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Es la verdad la que te hará libre. Fíjense, nosotros tenemos ya muchos años de libertad. Les decía hace un momento, un hombre llamado Miguel Hidalgo junto con algunos otros se levantaron en armas, declararon la independencia de México, pero a veces celebramos cosas que no conocemos. Yo me cuento entre ellos. ¿Por qué? Porque muy poco sé de la historia de México. Yo no sé cuántos de ustedes sabían, Miguel Hidalgo se levanta el 16 de septiembre con el famoso grito de independencia en la madrugada, un 16 de septiembre, pero solamente 6 meses después, 6 meses, lo apresan. Y solamente fue en marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses después, lo fusilan. 6 meses duró su levantamiento personal. El movimiento siguió, pero él en lo que deseaba, en lo que quería, 6 meses solamente pudo estar en activo, como rebelde, si lo queremos llamar así, como alguien que se levantó contra el gobierno de aquella época. 6 meses solamente. Y llevó 11 años. No fueron 6 meses de un año, 11 años. Hasta el 27 de septiembre de 1821 se consuma la independencia. 11 años después. Nosotros ahora lo celebramos y pensamos que se levantaron, dieron el grito de dolores, se juntó el pueblo, se levantaron, se fueron como insurgentes contra el ejército de aquel tiempo, ganaron y todos felices y en paz. Y no fue así, fue todo un proceso. Muchos hombres entregaron su vida para ello. Celebramos a veces lo que no conocemos, opinamos a veces sobre cosas que no conocemos o que las conocemos de una manera muy superficial. A veces eso lo aplicamos a nuestra vida espiritual, a veces eso lo aplicamos a nuestra vida cristiana o en la iglesia, como tú quieras llamarlo. Lo aplicamos de esta manera porque estamos a veces diciendo cosas que no conocemos. Jesucristo dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer la palabra de Dios. Hace unas semanas atrás yo les hablaba de la bendición que Dios le da a Josué cuando le dice, si quieres que todo te salga bien, si quieres prosperar tu camino, mira que todos los días, de día y de noche, medita en esta palabra de Dios. Jesucristo ahora nos dice de una manera diferente, conoce la verdad y la verdad traerá un beneficio para ti. La verdad te hará libre, porque a diferencia de lo que cualquier país puede hablar y vivir respecto a su libertad y su independencia, nosotros los cristianos tenemos a Jesucristo, que cuando lo conocemos podemos opinar y decir y ver que en la Escritura que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, Él es el que entregó su vida por ti, por mí, Él es la luz del mundo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es la muestra máxima del amor de Dios para con nosotros cuando la palabra de Dios dice que Él entregó a su Hijo por amor de nosotros. Todo esto encontramos
confiamos en Jesucristo. Y al final de esto podemos llegar a lo que el apóstol Pedro dijo en el capítulo número 6 de este mismo evangelio de Juan, cuando hablaba acerca de Jesucristo, cuando Jesús le dice: ¿quiénes dicen ustedes que soy? Cuando el apóstol Pedro se acerca con Jesús y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando conocemos esta palabra de Dios, cuando conocemos a Jesús, entonces hay cosas que van a empezar a suceder en nuestra vida, porque entonces nos vamos a dar cuenta que no importa cómo haya sido nuestra vida, no importa qué tan grandes hayan sido nuestras faltas, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, nos rendimos delante de Dios, le pedimos perdón a Él nos perdona y cambia nuestra vida, y entonces empiezan a suceder cosas importantes en nosotros. Y nos lleva al tercer punto que Jesucristo presenta en estos versículos. Jesucristo dice: solamente si el Hijo nos libertare, si el Hijo les da libertad, entonces van a ser verdaderamente libres. Van a ser verdaderamente libres. Y esto nos habla de que solamente es Jesús el importante en todo esto. Tú o yo podemos defender la denominación en la cual nosotros nos congregamos. ¿Sí? Tú y yo podemos hablar acerca de las mejores prácticas que la religión nos invita a hacer. Pero si nosotros nos vamos a la Escritura, vamos a encontrar que cuando conocemos a Jesús, cuando tenemos un encuentro personal con Él, entonces va a haber un cambio completo en nuestra vida. Nosotros podemos encontrar en la Escritura que cuando Jesús anda por el mar y se encuentra con los pescadores, aquellos pescadores que estaban atados a sus barcas, a sus redes, en ese momento encuentran la libertad para dejarlos ahí, voltearse con Jesús e ir en pos de Él. Nosotros encontramos a un Mateo que estaba atado al banco de los tributos públicos, a un Zaqueo que de igual manera estaba atado al banco de los tributos públicos, pero cuando Jesús aparece en sus vidas, entonces ellos tienen un cambio radical y completo en sus vidas. Nosotros podemos, y la lista la podemos hacer más extensa, porque nosotros podemos encontrar en la experiencia del apóstol Pablo, que va persiguiendo a la iglesia, va persiguiendo a los del camino, como los llamaban en aquel tiempo, antes de llamarles cristianos. Va persiguiendo a los del camino y entonces tiene un encuentro personal con Jesús y todo cambia en su vida, a tal grado que cuando les escribe a los filipenses dice: yo tengo mucho de qué gloriarme en la carne, tengo mucho que presumirles a ustedes, tengo muchas credenciales que presentarles, pero ¿saben qué? Todo eso que sabía, todo eso que profesaba, todo eso que defendía, todo eso que perseguía, lo único que hacía era que me ataba. Pero cuando me encontré con Jesús camino a Damasco y le pregunté: ¿qué quieres que yo haga? Entonces todo empezó a cambiar en su vida. Se hizo un gran predicador, se hizo un gran escritor, entregó su vida por tal de seguir predicando de Jesucristo. Pudiéramos pensar, y si ustedes leen en el libro de los Hechos toda la historia del apóstol Pablo, que es de quien más se habla en el libro de los Hechos, a pesar de que se llama los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo es el que figura en más del 80% de este libro. Él estuvo en la cárcel, él lo apedrearon, él lo golpearon, él naufragó, él le pasaron tantas cosas, y pudiéramos decir: qué triste, el apóstol Pablo conoció a Jesucristo y le fue mal, estuvo preso, pero fíjense, curiosamente, él en Cristo era verdaderamente libre. No le importaban las cadenas,
no le importaba la prisión, no le importaban los insultos, no le importaban los golpes, se enfrentaba a los debates, se presentaba ante reyes con un mensaje importante. Si el Hijo nos da libertad, si Cristo nos da libertad, entonces seremos verdaderamente libres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Con esto termino. ¿Cómo te sientes? ¿Eres verdaderamente libre? ¿O todavía el pecado te tiene atado? ¿Eres libre del orgullo? ¿Eres libre del rencor? ¿Eres libre de tus ojos? ¿Eres libre de tus deseos? ¿Eres libre de tus ambiciones? ¿Eres libre de tu egoísmo? ¿Eres verdaderamente libre? ¿O todavía hay cosas que te atan? ¿Todavía hay cosas que te tienen prisionero? Hay cosas que todavía te tienen como un esclavo. Si este es tu caso en alguna área, porque a lo mejor de 10 en 9 dices, la libré solamente una. Bueno, en esa una, déjame decirte que por esa una necesitas de Jesús, necesitas conocer la verdad, necesitas conocerte a Él. Ahora, si eres como aquel etíope eunuco que va regresando de las fiestas de Jerusalén o a su pueblo y se encuentra, y Felipe es llevado por el Espíritu al desierto para tener un encuentro con Él, y lo ve leyendo las Escrituras, pero las lee y no las entiende. Felipe se acerca con él y el etíope le dice, no entiendo lo que leo. Cuando Felipe le pregunta, ¿lo entiendes? ¿Entiendes de quién está hablando el profeta? Dice, no entiendo lo que leo. Felipe se da un tiempo y le empieza a explicar las Escrituras. Si tú no las entiendes, busca a tu pastor, busca a tu maestro de tu iglesia si es que te congregas. Y si tú no te congregas ahorita, empieza a leer esta palabra. Y si hay algo que no entiendes, busca a alguien que te explique. Nosotros hemos puesto en esta página nuestro número de teléfono y puedes escribirnos también. Si en algo podemos ayudarte para explicarte, para aclararte un poco esta palabra, créeme que estamos en la mejor disposición de hacerlo. Solamente conociendo la verdad vamos a ser libres verdaderamente. Y si tú dices, yo ni tan siquiera he abierto nunca la palabra, y muchas son las cosas que me atan, muchas son las cosas que creo que me apartan de Dios, muchas cosas son las que vivo, que pienso que no me hacen digno de ir a una iglesia o de acercarme a Dios en oración o aprender de Él a través de la palabra. Déjame decirte que para eso vino Jesús. Jesucristo vino para dar libertad a los cautivos, vino para dar vista a los ciegos, vino para sanar a los quebrantados de corazón, vino para dar libertad a los oprimidos. Para eso vino Jesús. Por eso la Escritura dice que si Cristo nos da libertad, entonces seremos verdaderamente libres. Vas a sentir aún físicamente una ligereza en ti que nunca habías sentido. Vas a sentir una paz que nunca habías experimentado. Vas a sentir un gozo que nadie te lo había dado, porque solamente Él puede hacernos verdaderamente libres. 3 cosas que quiero que guardes en tu corazón. Primero, la esclavitud. Cualquier pecado que tengas te hace esclavo, por lo tanto no vas a poder ser feliz, porque la paga del pecado es la muerte. Segundo, conoce a Jesús. Él es la verdad, Él es la vida. Y tercero, Él te puede hacer verdaderamente libre. Él puede perdonar todos tus pecados, todas tus faltas,
y te puede hacer una nueva criatura, donde todas las cosas viejas ya pasaron, donde todas las cosas son hechas nuevas. Hombres como este que está aquí atrás de mí en este monumento, entregaron su vida porque nuestra nación fuera libre. Jesucristo entregó su vida para que tú y yo fuéramos libres del pecado, libres de la muerte, y tengamos la seguridad de que el día que Él venga o que Él nos lleve con Él, estemos para siempre en su presencia. Vamos a orar y darle gracias a Dios por la libertad que Él te ofrece. Señor y Dios, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Tu palabra dice, Señor, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y Padre, el Hijo nos ofrece libertad del pecado, donde no haya nada, Señor, en nuestra mente, en nuestra conciencia, Señor, que nos redarguya y que nos haga sentir que no merecemos tu favor. Padre, cuando acudimos a Él, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y que podamos gozar de esas bendiciones que Él tiene para nosotros, de gozar de verdadera libertad, libres del pecado, libres de la muerte, libres de toda opresión, libres del diablo, libres de todo aquello, Señor, que pudiera separarnos de ti. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias, Padre. En este mes, Señor, que nuestro país celebra, Padre, el mes de la independencia y de la libertad. Que volvamos a tu palabra, Señor, y que busquemos al que da la verdadera libertad completa, a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, y que podamos decir, Señor, como el apóstol Pedro lo dijo en algún momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Extendiste tu mano y me salvaste cuando no había esperanza para mí, cuando mi vida se encontraba vacía, esclavizada al pecado, llegando tú a pagar con tu sangre mi libertad. Antes de terminar con esta transmisión, quisiera que oremos por la ofrenda. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Lo que Dios ponga en tu corazón en este momento, apártalo. No importa si son unas pocas monedas. Si tú vas al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, se narra ahí la historia que normalmente le llamamos la alimentación de los 5,000. Pero en esta historia aparece un muchacho que lleva unos pocos panes y unos pocos peces, porque había que darle de comer a la multitud. Es mucha la necesidad que está a nuestro alrededor, y quizás tú te sientas como ese muchacho a lo mejor al momento de separar tu ofrenda, como si fuera solamente unos pocos panes, unos pocos peces. Pudiera parecer muy pequeño, pero esa ofrenda puede ser de gran bendición para alguien que lo necesite. Por eso yo te invito a que en este momento lo que Dios ponga en tu corazón, sea poco, sea mucho, obedécele a Dios, créele a Dios, Dios te va a bendecir más. Cuando tú das, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Tú y yo podemos ser ese muchacho que separa lo que tenía para darlo a los demás. A lo mejor era su sustento de ese día, pero él lo llevó a los pies de Jesús y hubo uno de los milagros más grandes que se narran en la Escritura. Con unos pocos panes y unos pocos peces se alimentaron 5,000 personas. Si tú y yo nos volvemos ese muchacho, a lo mejor podemos llegar a más de 5,000 personas. Vamos a apartar un poco de la bendición que Dios nos ha dado para llevarla a aquel que lo necesite. La semana pasada yo les decía que cantamos o escuchamos a veces un canto de Jesús Adrián Romero muy hermoso que dice: ayer te vi en un niño de la calle, te vi en un enfermo en el hospital. Y yo les preguntaba y les decía: ¿cuándo ese niño de la calle? ¿Cuándo ese enfermo en el hospital?
cuando ese hombre o esa mujer que están en la cárcel, cuando esa persona que perdió todos sus bienes, cuando ese que está en el crucero va a decir también: Señor, ayer te vi porque hubo alguien que se acercó conmigo y me dijo: ten, esto es una bendición de Dios para ti. Cuando ese enfermo va a decir: ayer te vi, Señor, porque hubo alguien que apartó un poco de su tiempo para venir a orar por mí. Cuando va a decir esa persona que tiene problemas en su casa: Señor, ayer te vi porque hubo alguien que vino para darme palabras de aliento. Tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser, acuérdate, la mano de Dios que se extiende para ayudar al que lo está necesitando. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Tu palabra, Señor, nos dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán añadidas. Padre, tú has sido muy bueno con nosotros. Nos has dado un medio de sustento. Padre, nos has dado suficiente para poder vivir. Nos has dado un techo donde cobijarnos. Nos has dado, Padre, vestido. Nos has dado alimento. Muchas cosas, Señor, pudiéramos añadir a nuestra lista, Padre, pero hay quienes tienen muy poco. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hagas, Padre, tus manos, tus pies, para llevar una ofrenda a aquel que lo necesita, para ir con aquel que está pasando por diferentes necesidades y decirle: esta es una bendición de Dios para ti. Esta ofrenda que tú has puesto en nuestro corazón separar en esta hora, Señor, Padre, permite que llegue a la persona que más lo necesita. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga y recuerda, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Con un clic de tu computadora puedes ver este mensaje, pero también lo puedes compartir con tus contactos. Diles que quien da la verdadera libertad se llama Jesucristo. Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia.